Hola chicos y chicas, muy buenas, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta que estáis aquí conmigo hoy. Después de la respuesta a mi otro vídeo, tengo mucha ilusión porque muchísimos españoles han visto ese vídeo, han comentado y hemos tenido conversaciones en los comentarios y eso fue como mi sueño y no esperaba pues verlo tan pronto. Como he visto que la mayoría de gente que me ve es español, he decidido pues hacer un vídeo en español. Algunos en el vídeo querían un vídeo en español, otros querían subtítulos, entonces voy a hacer este vídeo en español, aunque me da un poco de vergüenza porque aún no siento cómoda con mi español y mostrarlo en YouTube es como wow. Pero para acostumbrarme, para sentir más cómoda hablando en español, pues tengo que empezar en algún sitio. Y por eso hoy vídeo en español. Venga, estoy con mi cafecito y mis galletas de... Es interesante porque mi amigo las vio en el súper y dijo wow, son las galletas de pues las originales, no sé qué, de granola, fontanella. No sé, están ricas, eran un poco caras, pero no sé, están muy ricas. Y me encanta que en España se puede comer galletas en el desayuno, me parece increíble. Y una cosa que quería decir antes de empezar es cuando digo cosas de España, no digo que todo el mundo lo hace o no lo hace, porque obviamente no puedo representar todos los españoles. Solo digo las cosas que veo, que desde la punta de vista de un americano, estadounidense, perdón, que me parece interesante o diferente de mi país. Quería deciros que nunca es mi intención generalizar un país entero. No quiero que lo hagáis conmigo y con mi país, entonces yo no lo hago con España tampoco. Yo no creo que todos los españoles son iguales, porque no lo son. Bueno, con este vídeo quería hablar más de las cosas que me encanta de España. Ahora es el momento a darme un like si te gusta mi canal y también suscribirme si te gusta mi canal, el contenido, si quieres ver más vídeos. Vale, pues primero voy a hablar de la cultura de tomar algo. Esto me parece tan especial y tan específico a España, porque obviamente hay otros países que tienen esta cultura de tomar algo, pero yo creo que España lo hace mejor que todos. Incluso yo creo que España tiene más bares cada metro cuadrado de... no sé, algo así, que hay muchos bares en España para tomar algo. No me refiero a los bares que la gente va a emborracharse solo, me refiero a los locales de familias que te ponen tapas, raciones, cerveza, vino, café, que no existen en Estados Unidos. Yo creo que es porque no pueden sobrevivir solo ganando eso y... es una pena, no puedes ir a un restaurante y solo tomar una cerveza. Bueno, puedes, pero es muy como mal visto porque luego no das mucho para la propina y solo ganan dinero de la propina y tal. Es que no tenemos la cultura de tomar algo después de trabajar, sobre las 6, 7, 8, por ahí, antes de cenar, porque cenamos a las 6, mis padres a las 5. Gracioso porque a veces cuando mis padres están cenando en Estados Unidos, que hay 7 horas de diferencia, yo estoy cenando aquí en España. Hay la cultura de happy hour en Estados Unidos, pero es mucho más intenso. No es solo tomar una cerveza, 2 cervezas, no, es como tomar 5 margaritas y estar con tus colegas. La cultura de tomar algo baja el estrés de la población, porque esos momentos son muy importantes, porque aunque estás bebiendo cerveza o vino, que no siempre es muy sano, estás quitando el estrés y el estrés es lo peor de todo para tu salud. Entonces, por eso es como hay más beneficios en tomar algo que no tomar algo, porque estás quitando el estrés. Y me parece muy bien.
Otra cosa que me encanta de España es que se puede tener conversaciones más profundas, incluso a veces que pueden ser un poco polémicas. Eso a lo mejor está relacionado con pues la cultura de tomar algo o el tiempo que pasas en una mesa haciendo sobremesa. 4 horas en una comida, yo lo he hecho muchas veces aquí. Pero no creo que es solo eso, es una diferencia en la manera que tienen conversaciones. En mi experiencia en Estados Unidos, las conversaciones siempre están como, decimos, surface level, el nivel de la superficie, no sé si se dice aquí, pero como muy básicas, muy, bueno, de fútbol, de no sé quién se ha casado con no sé quién, ya está embarazada, como un gossip un poco, y no sé, cosas súper aburridas a veces. También se cambia la conversación mucho, como 5 minutos esto, 5 minutos esto. Nunca entras en una conversación profunda, no te sientes como has conectado mucho con la gente. Y aquí se puede hablar de un tema por 1 hora y es normal. Claro, a veces si no te interesa el tema es un poco aburrido, pero si no entiendes español y pasas por las terrazas en un sábado o domingo y hay gente gritando, tú piensas, ¿qué está pasando aquí? Están muy enfadados, están peleándose, pero no, es solo la manera de hablar y no tienen miedo de no estar de acuerdo, y eso me gusta porque aprendes del otro, y por eso no me importa si hay comentarios un poco más críticos, porque bueno, a veces es innecesario, pero otras veces como, oh, no lo he pensado así. Entonces, la tercera cosa que me encanta de España es el poder de andar a cualquier sitio, al súper, al banco, a Zara, al gimnasio, a no sé qué, no sé cuál. Es que me encanta, me encanta. Obviamente no hay una Zara al lado de todas las casas de España, aunque pues, no diría que es mala idea, pero si no puedes andar a un sitio, hay un sistema de transporte público increíble que te lleva a cualquier sitio barato, rápido, limpio, seguro, y no hay eso en todos los lados. Si a ti no te gusta el metro, pues visita a Nueva York o a otros países que tienen metro y cambias de opinión. Es mucho más sano poder caminar en vez de siempre estar en coche, en tráfico. Incluso en las ciudades pequeñas y los pueblos tienes tu supermercado, la panadería, el banco, la oficina de correos, algunos restaurantes, tienes todo ahí, y es más como una sociedad, es como una comunidad y te sientes una parte de donde vives, no te sientes como aislado, solo. Y a veces, claro, no me apetece bajar al súper, andar cuando está lloviendo o hace mucho frío, pero en general me encanta. A veces hay emergencias y tengo que pedir un Uber Eats porque no me apetece nada salir, pero en general me encanta esto. Mis padres vinieron hace 2 años y mi padre dijo que su cosa favorita fue bajar y desayunar en un bar abajo de su hotel. Y es verdad que es una maravilla poder hacer eso. Sé que esto existe en muchos países, sobre todo en Europa y bueno, a lo mejor el resto del mundo, pero en Estados Unidos no existe, entonces para mí es una maravilla. Ok, otra cosa que me encanta de este país es que la gente no juzga a otras personas que tienen trabajos diferentes. Las opiniones sobre el tema de trabajos es totalmente distinto. Obviamente pueden haber muchas razones por esta mentalidad aquí en España y me encantaría escuchar a vosotros si pensáis por qué es así. Me lo dices en los comentarios porque a mí me parece increíble esto y quiero saber por qué. Aquí
no es mal visto trabajar en un supermercado, en un restaurante, un bar, una tienda de ropa. No importa tu trabajo, no te defina tu trabajo, no es quién eres. Si trabajas en un banco, pues no eres trabajador del banco, eres Juan o eres Paula. Quiero tomar un momento de apreciación por esto. Es que es genial, porque creas una sociedad donde no hay tanta desigualdad y la gente no piensa que es mejor y no sé, es súper importante tener esta mentalidad y ojalá en Estados Unidos fuera así, pero no lo es. Yo creo que esto crea una sensación de igualdad, de respeto entre todos y la población está más contenta, tiene mejor salud mental, salud físico. No sé. Mi teoría es que esto viene de que los sueldos para estos trabajadores que trabajan en supers, en restaurantes, tiendas, ganan suficiente para sobrevivir. Eso en Estados Unidos es complicado. Hay muchísima gente que tiene que tener 2 trabajos solo para sobrevivir, solo para el alquiler, la comida, la gasolina y poco más. Al final quiero decir que me encanta la mentalidad de España de no juzgar a otros por su trabajo y que tu trabajo no te defina, no es tu trabajo. No sé si me explico. La última cosa que me encanta de este país es la diversidad en el paisaje. Yo soy de Texas y Texas hay muy poco diferencia entre Dallas y Houston y Austin y San Antonio. Hay muy poca diferencia. No ves una playa, hay montañas, hay un bosque, un desierto, no. Ves pues todo plano y feo. No, feo no, pero un poco. Tanta diferencia entre el norte y el sur y el este y oeste. ¿Este-oeste o este-oeste? No sé. Hay tanta diferencia que tú puedes vivir aquí toda tu vida y no ver todo. Creo que los extranjeros piensan que España es playa, sol, sangría y ya está, pero no. Si enseño una foto de Galicia a un estadounidense, no sabría qué decir, porque no piensan que España es así, pero hay Galicia, hay pues el norte, País Vasco, Cantabria, Asturias, hay los Pirineos, hay pues Cádiz y toda esa costa, hay la costa de Valencia, Murcia, todo eso, hay pues La Rioja y es que hay un montón y todo, quiero ver todo. Podría pasar toda la vida viajando por España y no ver todo, porque hay tanto que ver. Entonces, por eso espero que abren por lo menos España para poder viajar por España, porque hay un montón de sitios, no hace falta salir de España para ver cosas bonitas. Me encanta. Bueno, esas cosas son las cosas que me encantan de España. Hay 1000 cosas más y claro que hay cosas también que no me gustan, pero quiero compartir estas cosas con vosotros después de tener una respuesta tan agradable a mi otro vídeo. Si os gusta este vídeo en español, perdón por mis errores y tal, pero si os gusta, pues me lo decís en los comentarios. Quiero crear como un espacio donde se puede hablar, se puede aprender de uno al otro, porque las noticias no son la mejor manera de aprender cómo es un país. Es hablar con la gente, que nos entendemos y que nos aprendemos y tal. Entonces eso, si os ha gustado este vídeo, por favor dame un like porque me ayuda muchísimo y suscríbete a mi canal para ver más vídeos de este tipo y de viajes y tal. Voy a intentar subir un vídeo cada semana. Entonces nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.